Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my Extremos peligrosos en torno al enemigo. En la última enseñanza que tuvimos en torno a la epístola de los Efesios, empezamos a desarrollar lo que podemos llamar la última sección de la carta. Y es comúnmente conocida como la guerra espiritual o la guerra del creyente, la guerra que libra el creyente. Esa sección final de la epístola podemos dividirla en dos partes. La primera, que va desde el verso 10 hasta el 13, donde el apóstol da una exhortación general en torno a la guerra que librar. Lo comenzamos la semana pasada. Y la segunda va del 14 al 20, donde el apóstol da instrucciones detalladas de cómo librar dicha guerra. En la enseñanza anterior, en torno a la primera parte, del versículo 10 al 13, nos enfocamos en lo que el apóstol nos enseña en torno al principio general de cómo se afronta esa guerra. Y el pasaje en particular va del 10 hasta el 11a del capítulo 6 de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Y seguidamente el 13 también dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. 8 días atrás enfatizamos que dicha guerra no se libra a través de capacidades humanas, ya que nuestra lucha no es contra otros hombres, no es contra carne ni sangre, como lo dice el apóstol Pablo. Y esta guerra se gana es fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pone una ilustración muy interesante de Elisa en medio del peligro, poniéndose detrás mío para que no le lastimen. De igual manera, la autoridad, el poder que tiene el creyente para soportar el ataque no procede de él. Ese precisamente es el gran desacierto de muchos predicadores al día de hoy, que ellos piensan que la autoridad que ellos tienen posa en ellos mismos, cuando la autoridad posa es en el nombre del Señor. Hay gente que tiene el hábito de cerrar oraciones diciendo en el nombre del Señor y no entienden de qué se trata. Piensan que es esa muletilla la que da garantías de que todas las oraciones se respondan con una afirmación, con un sí de parte de Dios. Pero en realidad, cuando el creyente dice, después de orar en el nombre de Jesús, es su consciente dependencia de que no tiene comunión con el Padre si no fuera por el Hijo. De hecho, hay muchas personas que ni siquiera en la oración dicen en el nombre de Jesús, pero su actitud delante de Dios es de no ignorar que tienen un mediador llamado Cristo. Entonces no tienen ni necesidad de decir en el nombre de Jesús, porque sus mismas convicciones de fe dejan ver que Él puede entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro, porque el sacrificio de Cristo rasgó ese velo que le impedía entrar. Amén. Entonces, en la guerra espiritual, si el creyente tiene alguna autoridad, si tiene alguna forma de librar esa guerra, no es en sus fuerzas. Juan 15 dice que apartados del Señor nada podemos hacer. Es estando en Él que podemos tomar de su rica savia, como dice el apóstol Pablo, y poder disfrutar de los beneficios de estar unidos a Cristo, de estar en Cristo. Si no tomamos las armas que el Señor nos ha provisto, que están unidas al poder de su fuerza, saldremos maltrechos de dicha guerra. Y esta es una guerra que ningún cristiano va a poder evitar. Alguna vez hablaba con alguien que me decía: yo no soy ni del diablo ni de Dios, yo no creo ni en el diablo ni en Dios. Entonces hay un punto neutro para nosotros. Pues el Señor Jesús dio una respuesta clara para ese tipo de personas. Él dijo: el que conmigo no es, contra mí es, y el que no recoge conmigo desparrama. Lo que pasa es que Satanás tiene seguidores que son conscientes de que lo siguen, y a otras personas que son inconscientes de que militan en su equipo. Pero pues así no creas, hay personas que no creen en la existencia del diablo, lo voy a decir más adelante, pero militan en su ejército. Es en el poder de su fuerza, porque los enemigos con los cuales batallamos no son humanos. Entonces la fuerza con la que batallamos tampoco puede ser humana, tiene que ser divina, tiene que venir del Señor. Verso 11b al 12 dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la porción de la Escritura que empezaremos a estudiar el día de hoy. Es decir,
que el enemigo es real y que el creyente lo debe conocer, ¿ok? Hoy, más allá de hablar de características de Satanás, lo que vamos a hablar el día de hoy es de dos posturas nocivas que hay. Y es una postura donde no lo tiene en cuenta para nada, como si no existiera. Pero otra es un sector de la iglesia que tiene una fijación con Satanás y lo ve en todo lado. Entonces, no se trata ni de la una ni de la otra. Desconocer al enemigo en nuestras almas es estar en medio de la batalla con gran desventaja. Por eso el apóstol Pablo declara que la preparación de dicha guerra es fundamental para permanecer firmes. Y sin duda una de las formas de dicha preparación es utilizar el conocimiento que Dios mismo nos ha revelado por medio de su palabra en torno al enemigo. Satanás es un gran enemigo, es un enemigo personal. Ahora, yo aclaro algo. Hay gente que dice que Satanás es el enemigo de Dios. Hay gente que dice, y salen, no sé si han visto esos dibujos en internet, donde sale Jesús haciendo un pulso con Satanás. Lo muestran con cachos y todo eso, así todo fuerte, haciendo un pulso. Eso se llama dualismo. Cuando yo pongo en el mismo nivel a Satanás y a Dios, eso es dualismo. Eso sencillamente no se diferencia en nada del yin yang. A donde hay bien hay mal. Y está mal. Porque debemos entender que el diablo es una criatura. Eso lo voy a decir con más detalle dentro de 8 días, cuando ya nos sumerjamos puntualmente a hablar de Satanás. Pero me llama la atención que hay gente que lo pone al mismo nivel. Quiero que entiendan una cosa. Satanás no es el enemigo de Dios. Él pretende serlo, pero él no lo es. Realmente Satanás es el enemigo del hombre. ¿Ok? Porque aún Satanás no puede actuar sin el permiso de Dios. Porque es una criatura. Él está subordinado a Dios. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver con más detalle dentro de 8 días. Entonces, dejemos claro que Satanás es un enemigo personal. No es una fuerza impersonal de maldad. Es un ser que verdaderamente existe. Es un ser moral. Pablo nos dice que tenemos lucha con él y con los demonios que lo siguen. Y utiliza una palabra que indica un enfrentamiento cara a cara. El diablo y los demonios son seres personales, vuelvo y repito, no seres impersonales. Tienen poder, inteligencia, astucia y andan en toda maldad, detrás de toda maldad. Y este enfrentamiento, esta guerra que se libra todos los días hasta el fin de nuestros días. Y el propósito que debemos tener al llegar a entender esto es que nuestro peregrinaje no va a ser fácil. 8 días atrás les decía que ser creyente no es lo que nos han pintado de ese evangelio rosa donde creen en el Señor Jesús y serás feliz, donde te dicen pare de sufrir. No, este peregrinaje es una guerra. Se puede comparar a cuando Josué entró a la tierra prometida. Ellos peleaban, conquistaban, descansaban un poquito y seguían peleando, conquistando, descansaban otro poquito, pero seguían. ¿De dónde se gesta esta terrible situación de espiral descendente del libro de Jueces? Donde se levanta una generación que no tiene rey, y cuando hablamos de que no tenía rey, no estamos hablando de que no hubiese una monarquía, sino que ellos se han olvidado de que su rey era Dios. ¿De dónde viene esa crisis? Viene de que un día el pueblo se cansó de conquistar. Un día el pueblo se cansó de pelear. Y el pueblo empezó a hacer tregua con las personas que tomaba. Y ya no los erradicó de la nación, sino que los volvió sus tributos. Esa gente empezó a ser los empleados, los siervos, los esclavos de israelitas en su casa. Y desde adentro fueron como un caballo troyano que los contaminó. Al punto de que cuando se levanta el libro de los jueces, la gente no teme a Dios. Cada uno hace lo que bien le parece. Entonces el creyente no puede bajar la guardia, no puede ignorar la guerra en la que se encuentra. Y muchas veces nos vemos como tentados a esa situación cuando estamos en tiempos de paz, donde supuesta paz. David, por ejemplo, no ejerció. ¿Cuándo cayó David? David cayó cuando él no estuvo donde debía estar. ¿Y dónde debía estar? Él debía estar en la guerra. Dice el capítulo que cuando los reyes salían a la guerra, ¿dónde estaba David? En la terraza viendo mujeres desnudas. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros a veces? Olvidamos que estamos en medio de una guerra. Nos aletargamos, bajamos la guardia.
y el enemigo puede traer un ataque por donde menos lo esperamos. Y no estoy hablando de cosas categóricas, no hablo de la muerte de un ser querido, no hablo de tragedias terribles, no, hablo de que el enemigo se puede meter a veces hasta con propuestas, como lo decía 8 días atrás, con propuestas que parecen muy buenas, pero que realmente son muy malas. Pero como hemos perdido la sensibilidad porque estamos tranquilos y apaciguados, no olemos el azufre por debajo de ese olor a miel. El poder decir las mismas palabras que el apóstol Pablo pronuncia hacia el final de sus días debe volvérsenos una meta a nosotros. En 2 de Timoteo 4:7 él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Efesios 6:11 nos dice que nos vistamos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra diablo es una palabra griega que significa el calumniador, el acusador. Y la misma palabra diablo en hebreo es Satán. O sea, una es griega y otra es hebrea. Y Satán significa el enemigo. Pero me vi en la necesidad de, antes de iniciar el estudio doctrinal acerca de Satanás, de tomarlo a él como personaje, de abordar este tema vital. La gente allá afuera quiere voluntariamente ignorar que existe un ser llamado Satanás. Allá afuera la gente quiere ignorar que existen los demonios. Ellos creen que los que creen en este tipo de situaciones y de personajes enigmáticos y espirituales, piensan que la gente que cree en eso son ignorantes. Pero que eso, y yo lo entiendo y lo acepto, finalmente son incrédulos. Pero que eso lo veamos al interior de la iglesia, que al interior de la iglesia haya gente que no cree en la existencia del diablo. Una de las armas más grandes que tiene el diablo es hacerle creer a todos que él no existe, para que él pueda moverse, sí, libre. Casi que el pensamiento de estas personas puede verse reflejado en lo que un teólogo liberal llamado Rudolf Bultmann decía. Es imposible, miren lo que decía, es la perla que este hombre decía. Es imposible utilizar luz eléctrica y preciarnos de los modernos descubrimientos médicos y quirúrgicos y creer al mismo tiempo en el mundo de los demonios y espíritus del Nuevo Testamento. Eso es terrible. ¿De dónde nace la teología liberal? La teología liberal nace a principios del siglo XX, donde los teólogos se sientan y dicen: miren, todo lo que ha pasado, acababan de pasar la revolución industrial, estaban en el auge donde se acababa de inventar el automóvil, el hombre saltó a un nivel tecnológico tremendo, y el hombre se envanece de eso. Aún eso permeó a la teología. Ellos decían: ¿cómo podemos creer en algo como el nacimiento virginal? ¿Cómo podemos creer en Adán y Eva y que venimos del barro? ¿Cómo podemos creer en todo eso si somos seres modernos? Y ellos de alguna manera dieron un oráculo donde decían: en menos de 100 años la gente dejará de creer en todo lo milagroso. Oráculo que tristemente no se cumplió, gracias a Dios. Porque miren, si hay una época moderna como la de hoy, ninguna por excelencia. Pero aún al día de hoy seguimos habiendo personas que vivimos en un contexto moderno y seguimos creyendo en lo sobrenatural. Pues ese fue el terrible aporte de la teología liberal. Y quiero que ustedes, los que están viendo y los que están escuchando acá, entendamos que es muy diferente la teología liberal a la teología de la liberación. La teología de la liberación habla del movimiento social en el Evangelio y que se aprobaba lo que era todo revolucionario. Camilo Torres y toda esta gente hacía parte de la teología de la liberación. No, de eso no estoy hablando de la teología liberal, donde la gente fue de alguna manera no conservadora, no ortodoxa en la manera de leer y de interpretar la escritura. Y de hecho los teólogos liberales dicen que ellos sienten la necesidad de desmitologizar el texto, es decir, ellos van a sacar todo lo que sea mitológico para ellos de la Biblia. Entonces por eso ellos no aceptan como histórico a Adán y Eva, no aceptan como histórico el nacimiento virginal, no aceptan como histórico nada milagroso al interior de la escritura. Solo aceptan como escritura todo lo que es moral. Entonces la teología liberal termina siendo una herejía terrible,
porque anula muchos aspectos de la doctrina fundamental del cristianismo. Rudolf Bultmann es un representante de esta catástrofe a nivel de la teología. Y él dice que una persona que use luz eléctrica y que goce de los descubrimientos médicos y quirúrgicos y al mismo tiempo crean demonios y Satanás, es un ignorante. Esa es la época en la que vivimos, ¿sabes? Pablo muy bien lo dijo en Romanos, lo nombraba cuando decía que profesando ser sabios nos íbamos a hacer necios. Este tipo mal llamado cristiano dice que el diablo o Satanás en las escrituras no es sino una expresión, un nombre del mal que existe en el mundo y dentro del corazón de la humanidad pecaminosa. Entonces finalmente reducen a Satanás ¿a qué? Algo que está dentro del hombre, a la maldad humana. ¿Por qué me refiero a este tipo de personas como mal llamados cristianos? Porque básicamente rechazan la existencia de Satanás y de los demonios y su fuerte influencia en la vida espiritual. Y al hacerlo están rechazando lo que la Escritura dice. Y una persona que rechaza lo que dice la Escritura no se puede denominar cristiano. Los evangelios nos preciamos de decir, miren, los que creemos en el evangelio y que por esa razón nos llaman evangélicos, nos jactamos de que creemos en la Biblia, que es la fuente máxima de verdad y autoridad. Pero cuando se habla del diablo y de los demonios en la vida diaria, algunos de esos evangélicos menosprecian esta idea de que sea cierta. Casi que hay una carcajada de burla interna que surge cuando se tocan estos temas. Pero la verdad sea dicha, es que Cristo fue el que más predicó acerca de Satanás. Decir, creo en Cristo y creo en el Espíritu Santo, pero no creo en el diablo y en los demonios, es una inconsecuencia. El doctor Martin Lloyd-Jones decía de una manera brillante lo siguiente: si un hombre no cree en Dios, es bastante consistente en que niegue al diablo y sus poderes espirituales. Si no cree en Dios, no esperaría que creyera en el diablo. Pero lo que no puedo entender es un hombre que cree en Dios, pero que no cree en el diablo. Lo que no puedo entender es un hombre que se levante en su iglesia y diga, yo creo en el Espíritu Santo, y luego considere que el diablo es una broma. Tal hombre es completamente inconsecuente. Dice que cree en un reino espiritual, pero solo cree en la mitad de ese reino espiritual. Que un mal llamado cristiano diga, yo no creo en Satanás y los demonios, básicamente está mostrando que rechaza la verdad que en la Escritura dice que sí existe. Y este ejercicio que voy a hacer a continuación va a ser bien interesante, porque esto fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando esta persona que les digo me aborda en el colegio y me dice, no, para los judíos Satanás era todo lo que se oponía a Dios. O sea, lo que él está diciendo, palabras más, palabras menos, es Satanás no existe, sino Satanás es todo lo malo que emerge del corazón del hombre. Pero él está ignorando cosas tremendas que están puntualmente dichas en la Escritura. Déjame darle un rapidísimo y muy corto listado de las ocasiones en que la Escritura nombra a Satanás. Fue Satanás quien tentó a Adán, quien acusó a Job al servir a Dios por interés y que lo afligió y lo llevó a la máxima crisis que pudo. Fue él quien deseó el cuerpo de Moisés, quien incitó a David a pecar, quien acusó a Josué, el sumo sacerdote, de pecado, quien tentó a Jesús en el desierto, quien tenía lisiada a una mujer de 18 años con una joroba. Fue él el que incitó a Pedro a oponerse a que Jesús muriera en la cruz. Fue él quien pidió permiso para zarandear a Pedro como a trigo. Fue él quien puso en el corazón de Judas traicionar a Cristo y quien después entró en Judas para así consumarlo. Fue quien llenó el corazón de Ananías para mentir al Espíritu Santo. Fue quien atormentó a Pablo con un aguijón en la carne. Él es quien merodea como un león rugiente buscando a quien devorar, quien opera en los hijos de desobediencia, quien ciega la mente de los incrédulos para que no vean la luz, quien aparta a los hombres de Dios para que le sirvan a Él, quien toma cautivos a los hombres para que hagan su voluntad, quien engaña a las naciones para que no reciban el Evangelio. Es Satanás quien siembra cizaña en el campo del mundo. Él es quien se disfraza como ángel de luz.
Él es quien oprime a las personas con enfermedades físicas y mentales. Él es quien es descrito como un asesino y mentiroso. Él es quien Jesús habla como de nadie más en las Escrituras. Así que negar la existencia de Satanás y de los demonios es negar las Escrituras. A mí me fascina la diplomacia de Charles Spurgeon. Y estoy siendo irónico, ¿no? Ciertos teólogos actualmente no creen en la existencia de Satanás. Es peculiar, o sea, es muy raro que los niños no crean en la existencia de su propio padre. Me encanta lo sutil que es. ¿Cómo llamó Jesús a los fariseos? Los llamó hijos del diablo. Y lo que está diciendo Spurgeon es raro que un hijo del diablo niegue la existencia de su propio papá. Porque cada teólogo que niega la existencia de Satanás está negando algo que es evidente en las Escrituras. Y pues esa persona es mal llamada cristiana. Lo confrontante es que muchos que decimos tener un alto concepto de la bendita palabra de Dios, porque es que nosotros podemos decir, de esa agua yo no beberé, de esa agua yo no he bebido. Y puede que sí, puede que tengamos conciencia de que Satanás existe, pero en nuestra vida práctica lo ignoramos. Y aunque no neguemos la existencia de Satanás en nuestra vida práctica, podemos hacerlo, pues desarrollamos nuestra vida cristiana enfatizados en la responsabilidad de mortificar nuestro pecado, pero no tenemos en cuenta al enemigo que astutamente quiere atentar contra esa vida santa. Pablo no puede finalizar la epístola sin decir, de alguna manera, palabras más, palabras menos. Ojo, cristianos, estamos en una guerra con un enemigo muy poderoso, batallémosla. El mismo Señor Jesucristo expone esta verdad cuando Pedro trata de insinuarle que no pase por la cruz. Voy a leer el texto y sí le vamos a dar una verdadera interpretación, no como la interpretación tan barata que este compañero de trabajo me dio. Mateo 16, 22 al 23. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hoy tratamos de desvirtuar el accionar de Satanás, y esto debido tal vez como reacción a la irresponsabilidad de muchos. A veces ignoramos que Satanás se está moviendo en algunos creyentes o aún en nuestra propia vida porque no queremos ser relacionados con los excesos que otras personas están teniendo acerca del diablo. Que ahorita el día de hoy hay muchas iglesias que ya se van al otro lado y son excesivas. Y a veces la manera que tenemos nosotros de protestar contra eso es ignorando por completo a Satanás. Preferimos ignorarlo a achacarle a Satanás la responsabilidad por sus acciones pecaminosas. De hecho, preferimos decir, fui yo, y está bien, somos seres caídos, de hecho hay un remanente de pecado en nuestra vida, pero si solamente me enfoco en mi interior y olvido el exterior, voy a perder esa batalla. El parámetro de lo que es pecado lo encontramos en la caída del hombre. Sin duda Satanás estuvo involucrado, pero la responsabilidad fue del hombre. Así lo señala Dios. Eso yo no quiero que lo perdamos de vista. Es que esta sabiduría con este tema solamente la puede gestar el Espíritu Santo en nosotros. Porque o solo es Satanás o solo somos nosotros. Y ambos tópicos están mal. Sencillamente debemos entender que hay una gran responsabilidad nuestra, pero que tampoco podemos bajar la guardia porque hay un enemigo. Entonces no nos vayamos a ninguno de los dos extremos. Alguien puede decir descaradamente, fue Satanás el que me incitó a caer en adulterio. Esta persona solamente está enfocándose en que Satanás existe. Pero si la persona se ha cuidado en serio y ha metido la bicha y no ve nada incorrecto en la televisión y se cuida también de con qué personas anda y todo esto y anda con la guardia arriba, ¡súper! Pero resulta, y fue el ejemplo que les puse hace 8 días, resulta que en una conversación que él no está teniendo ni la más mínima segunda intención con una compañera, la compañera dice una palabra que ella sí está actuando en el poder de Satanás, tú no. Y tú cual paloma, como dice el proverbio, cual paloma caes en la trampa y puedes quedar enganchado. El proverbio dice, la paloma no sabe que atenta contra su vida
hasta que la saeta atraviesa su corazón. Si nosotros no tenemos la guardia arriba y no solo guardamos, vigilamos la puerta interna de nuestro corazón, sino la puerta externa donde el enemigo está lanzando dardos de fuego, podemos caer. Durante mucho tiempo, yo en particular, solo vi vigilé solamente por mi interior. Y pudo haber ocasiones donde el enemigo pudo estar detrás de eso y se pudieron evitar ciertas consecuencias. No podemos ser irresponsables. El accionar de Satanás alrededor de la vida de los creyentes es un hecho. El grado de irresponsabilidad del creyente que cede a la tentación es no haber estado preparado para dicha batalla, para dicha guerra. Hay personas que caen porque la concupiscencia está en su corazón, pero hay otras personas que caen porque no se prepararon, valga la redundancia, de manera previa para una tentación que se aproximaba. Acuérdense que la tentación funciona de dos maneras. El deseo puede nacer de nuestro propio corazón o puede estar afuera. David, por ejemplo. David, les aseguro que David estaba bien con Dios, pero bajó la guardia y caminando por la terraza vio. ¿La tentación fue interna o fue externa? Fue externa. Ahora, cuando él ve, ya la tentación se convierte en interna, porque ya él desde su corazón caído la desea. ¿Correcto? Pero yo no puedo ser imprudente, irresponsable con mi vida espiritual. Si estoy velando por guardarme en santidad, tampoco me puedo exponer a ciertas situaciones donde pueda caer. Hace 8 días vimos que cuando nos preparábamos nosotros para el ataque, cuando lo estamos recibiendo, no. Hace 8 días decíamos que nos preparábamos de manera que previa. Temprano yo te buscaré, el Salmo lo dice, y no habla de levantarse a las 5 de la mañana, habla de buscar a Dios antes de. ¿Hasta qué grado está involucrado entonces Satanás y los demonios en el pecado del hombre? Esa sería la pregunta en realidad. Pues la Escritura la relaciona en muy alto grado. Desde la caída del hombre hasta el juicio final, siempre Satanás está presente y no es casualidad. Siempre que el hombre peca, ahí está Satanás. Y eso no es casualidad. No le estamos quitando la responsabilidad al hombre. Pero lo que sí estamos tratando es de hacer presente a Satanás, porque ha estado mucho tiempo invisible. Es más, antes del juicio final de los hombres está la condenación de Satanás y después la descripción de nuevos cielos y nueva tierra. O sea, hasta que desaparezca Satanás del escenario, es que el pecado desaparecerá. ¿Están comprendiendo lo importante y representativo que es Satanás y por eso no lo podemos ignorar? La Reina Valera lo traduce en Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero muchas traducciones lo enfatizan de la forma correcta, y es Mateo 6:13, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. ¿Qué diferencia es no nos metas a no caigamos? No meternos es algo voluntario nuestro. Y cuando habla de no nos metas en tentación, más líbranos del mal, está hablando de la guerra como tal. La Reina Valera de alguna manera se queda corta. ¿Por qué? Porque no nos metas en tentación sigue siendo responsabilidad del ser humano. Pero cuando el creyente va bien, está guardando su corazón, pero ignora al enemigo, es cuando repentinamente, ¿qué? Cae en tentación. ¿Por qué? Porque no está vigilante de su enemigo. Hay un libro que se llama El arte de la guerra, y en ese libro aconsejan: vive cerca de tu enemigo para que lo puedas vigilar. Ahora, eso no es bíblico, pero el arte de la guerra lo que está diciendo es: sé consciente de que tu enemigo, ¿qué? Existe. Uno de los peores problemas que puede haber es que yo me desentienda del ataque de aquel que me odia. Lo mismo sucede cuando el Señor Jesucristo ora a su Padre por sus discípulos en Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal. Eso es lo que dice la Reina Valera 60. Pero miren cómo lo dice la Nueva Versión Internacional.
No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Entonces la Reina Valera se queda un poco corta con esas traducciones. Me encanta como lo dice la Nueva Versión Internacional. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Es más, el accionar constante de Satanás y de los demonios en la vida de los hombres podemos percibirlo en las palabras de Pablo en Efesios. En el verso 12 del capítulo 6 dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. O sea, ¿esto es una imaginación? O sea, esas potestades, esos principados, esos gobernadores, esas huestes espirituales de maldad, ¿son sentimientos humanos? Esa es la traducción que está diciendo, esa es la interpretación que le da la teología liberal a pasajes como estos. No, se quedan cortos, de hecho mienten. Son grupos de demonios, son asociaciones de demonios. Hay un mundo espiritual real que está velando porque la gente caiga. Términos que sin duda implican influencia y poder. Comenta Hendrickson lo siguiente: Pablo describe aquí a aquellos que bajo la providencia permisiva de Dios controlan tiránicamente el mundo de la ignorancia, del pecado y de la industria. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 5:19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo en un mismo pasaje Juan puede hablar de a qué reino pertenecemos nosotros y el reino que impera en este mundo? Porque hay un mundo espiritual y hay una guerra que libramos. La influencia de Satanás y los demonios que describe el apóstol Pablo ya la había expresado en el inicio de la carta, en el capítulo 2, al referirse a la condición desde la cual el Señor nos ha librado a nosotros los creyentes. Efesios 2 del 1 al 2 dice: Él os dio vida a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, en el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que, a la pregunta que hacíamos, ¿hasta qué grado está involucrado Satanás y los demonios en el pecado del hombre? En un muy alto grado. Está comprometido completamente. Más bien somos nosotros mismos quienes, enfatizando la responsabilidad del hombre y tratando de cerrar puertas a excusas a esta irresponsabilidad de parte de algunos, hemos desvinculado en gran manera el accionar de Satanás y de los demonios a la vida de los hombres, incluyendo en las tentaciones del creyente. Ha sido un actuar irresponsable de nuestra parte. Decía el gran teólogo John Murray: detrás de todo lo que es visible y tangible en el pecado de este mundo, hay poderes espirituales invisibles. Satanás es el dios de este mundo, el príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora trabaja en los hijos de desobediencia. Está parafraseando Efesios. El archienemigo del reino de Dios no solo tiene poderes visibles puestos en su contra, porque detrás de estos agentes invisibles y manifestaciones del mal está el ingenio, el arte, el designio malicioso, la instigación y la actividad implacable del diablo y de sus ministros. Fue esto lo que Pablo era plenamente consciente cuando dijo: no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo. Debido a que hemos cedido al impacto de los presupuestos naturalistas y el sesgo antisobrenaturalista, somos en gran manera responsables en estos días de descartar esta verdad en la relevancia cristiana. En la medida en que lo hacemos, nuestros pensamientos no son cristianos. Palabras más, palabras menos, porque John Murray es algo complejo. No sé si se acuerdan cuando describen a la descendencia de Caín. Cuando describen a la descendencia de Caín, yo a veces me confundió un poco, porque uno leía la descendencia de Caín y era solo gente brillante. Los que empezaron a manejar la orfebrería, los que empezaron a hacer instrumentos. O sea, personas que se empezaron a caracterizar a nivel cultural en la sociedad.
Pero ¿saben por qué es tremendamente demoníaco eso? Porque se levanta una cultura no en torno a Dios, sino en torno a ¿quién? Al hombre. Y por esa razón la cultura tiende a anular a Dios de su cosmovisión. Miren, nosotros pensamos que la ciencia y la religión, la ciencia y la fe siempre han estado separadas, y no hay tal. Por mucho tiempo lo que guió la ciencia fue la fe. Galileo Galilei era un hombre de fe y dijo que la tierra era la que giraba alrededor del sol. Newton creía en Dios. No voy a hablar de que eran los cristianos más consagrados, pero sí estoy hablando de que creían en un ser superior. O sea, que creyeran en Dios no anulaba su estudio de la ciencia. ¿Lo están comprendiendo? Pero cuando se levanta una cultura sin Dios, es más fácil que la cultura perpetúe el reinado de Satanás. Y es lo que está sucediendo. El doctor Martin Lloyd-Jones también enfatizó esto. Nadie sino el cristiano entiende el mundo, pero lo hace porque acepta esta enseñanza de la guerra espiritual como parte, pero importantísima, del mensaje divino. Pero voy más allá, dice él. Nuestro conocimiento de esto y nuestra aceptación de esto es una prueba exhaustiva de nuestra profesión de fe cristiana. Permítanme hacer unas preguntas. Estas frases a continuación forman parte de tu pensamiento, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primera pregunta: ¿estás siempre en tu pensamiento como parte de tu filosofía cristiana y siempre al mirar el mundo de hoy estas afirmaciones? O sea, cada vez que tú estás enfrente de una película, que estás enfrente de una enseñanza en la universidad, que estás enfrente de una situación cultural, que estás, por ejemplo, hoy enfrente y de cara a unas elecciones de Senado, Cámara y Presidente, ¿tú eres consciente de que existe un mundo espiritual? Yo creo que a veces no. Yo creo que a veces lo perdemos de vista. Dices de inmediato, aquí está la explicación. Normalmente piensas así. Todo lo que digo es que si no haces esto, tendrás un cristianismo muy defectuoso. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13 es una parte vital y esencial de la vida cristiana. Hablaba con el pastor Pablo y hablábamos de la necesidad de que el creyente tenga una cosmovisión cristiana. Y que el creyente, todo lo que acepta en su imaginario, en su mente, en su corazón, tiene que estar permeado por la fe. Miren, esto es tan delicado que cuando la palabra de Dios habla de los simples o del hombre sencillo, la palabra simple o sencillo en la Biblia habla de alguien que no tiene puerta en su mente. De hecho, la palabra puntual es simple, el hombre simple. Y es una persona que no tiene una puerta en la mente. Y una persona que no tiene puerta en la mente es una persona que no tiene derecho de admisión. Entonces todo entra, libremente, todo entra. Toda la información, nada de pura. En esa persona no se cumple lo que decía Pablo. Pablo decía que él lo escuchaba todo y desechaba lo malo y retenía lo bueno. Eso solo lo puede hacer una persona que tiene una puerta en la mente. Ahora, ¿saben cómo se llama esa puerta en tu mente? En la mente del creyente, el Espíritu Santo. O sea, ese sentido de desechar lo que no sea de Dios y aceptar solo lo que sea de Dios, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo en tu vida. Y eso se llama discernimiento. El discernimiento mal llamado al día de hoy es que yo conozco el futuro. O que yo veo a una persona y guiño el ojo y le digo, a mí Dios me muestra carreta, a un ministro, a un anciano, a un pastor, a un maestro. Dios no le muestra nada, porque es que definitivamente ya no somos ese tipo de profetas. Sencillamente anunciamos lo que ya Dios dijo. Discernimiento es la capacidad de yo ver azufre donde haya azufre. Discernimiento es la capacidad de poder entender los tiempos y en medio de esos tiempos caídos vivir para Dios. Lot es una prueba de eso. Lot vivía en medio de Sodoma e
ignoraba que estaba a 24 horas de un juicio. Eso no le sucede a un creyente. Eso no le sucede a un creyente. Un creyente sabe que un juicio se aproxima y basado en eso vive en santidad. Sabe que está en medio de una guerra y no se relaja. El teólogo Joel Vicky también lo hace. Millones de personas en la civilización moderna, dice él, no creen en la existencia del diablo o al menos lo han exorcizado de su vocabulario de trabajo. Aun cuando el diablo es la explicación principal de las grandes situaciones de la civilización moderna, nos guste o no, estamos en guerra. No podemos pedir amnistía ni consideración médica, ni tampoco podemos evitar las balas y las bombas. Estamos en medio de una guerra y no darse cuenta de ello es aún más peligroso. Si ignoramos al enemigo, nos colocamos como un blanco que le pueden dar fácilmente. Inicié diciendo que tenemos un problema en la actualidad cuando estamos en este estudio del enemigo y en la guerra del cristiano. Y es que en nuestra época tenemos dos extremos en torno a Satanás y los demonios. Ya nombré el primero, la tendencia a negar consciente o inconscientemente la existencia. Pero ahora quiero referirme a otro extremo. Aquellos que se sienten conscientes del accionar de Satanás, casi que lo convierten en el centro de su existencia. O sea, Satanás está en todo lado, ya es el otro lado. C.S. Lewis decía algo: hay dos errores iguales y opuestos en los que nuestra raza puede caer sobre los demonios. Uno es no creer en su existencia, el otro es creer y sentir un interés excesivo e insano en ellos. Los demonios están igualmente complacidos por ambos errores y saludan al materialista o a los místicos con el mismo deleite. ¿Quiénes son los materialistas? Los que ignoran el mundo espiritual. ¿Quiénes son los supersticiosos o los místicos? Los que lo ven en todo lado. Algunos hablan más de Satanás en sus sermones que de Cristo, convirtiéndose casi en un obsesivo en su vida. Joel Vicky también dice algo al respecto. Tanto los pentecostales como los carismáticos han enfatizado crecientemente en la realidad de Satanás y la importancia de la guerra espiritual, pero caen en el error de promover un interés irracional en los demonios. Su responsabilidad personal cede. El paso a la influencia demoníaca y los actos de la carne se convierten en demonios que los hay en todo lugar y hay que exorcizarlos. Los remedios supersticiosos como los mapas espirituales y los rituales de exorcismo se han vuelto más populares que la respuesta de las escrituras a la confesión del pecado, el arrepentimiento y la obediencia a Cristo. Palabras más, palabras menos, la gente ya va a la iglesia no a arrepentirse sino a ser liberada. Dice un cuento que un día Jesús, ahora esto es un cuento, esto no es bíblico, ¿no? ¿Dónde en la Biblia dice esto? Esto es un cuento. Dice que un día Jesús se encontró con Satanás y Satanás estaba llorando en una piedra. Y le preguntó a Satanás, ¿por qué lloras? Dice, porque es que los cristianos me echan la culpa de todo. Porque a eso se ha reducido algunas personas. Las personas dicen, no, es que yo robé. Ellos dicen, es que el espíritu de robo me tomó. Es que yo no murmuré. Es que Satanás me cogió del cuello y me... Ahora, yo no voy a ser hipócrita. Yo les he dicho a ustedes, todo lo malo que se pudo haber hecho en la fe, yo lo hice. Yo vengo de una iglesia donde no solamente hacían encuentros, donde uno supuestamente se encontraba con Jesús, sino también había unos encuentros que se llamaban encuentros de raíces de iniquidad, donde era un encuentro de 2 días de solo liberación. A eso tan infantil se ha reducido la guerra espiritual. Y es una guerra infantil porque la gente le echa la culpa de todo lo que hace al diablo. El peligro de no ser guiado por las escrituras en torno a cómo enfrentar la guerra es que fácilmente se cae en prácticas ridículas pero al mismo tiempo peligrosas. En 14, 15 años de carismático, solo una vez, haciendo memoria, y eso que asistí a cientos, y no estoy exagerando, a cientos de encuentros. Solo una vez vi una manifestación demoníaca verdadera. Y esa vez, la persona a la que se manifestó el demonio, nadie la paró. Lo que tuvieron que hacer fue cogerlo como entre 8 y llevárselo a otra habitación, esperar a que se calmara y devolverlo en flota a Bogotá, porque nadie pudo hacer nada. Y entonces, pastor, ¿qué es lo otro? Lo otro es simulación. ¿Qué es lo otro?
Gente sencillamente que se inventa. La gente que vibra, que se cae, que tose. Sencillamente simulan. Pero una verdadera manifestación demoníaca, nadie la puede resistir. Fue por eso la autoridad que el Señor le dio a los apóstoles, que era tan maravillosa. Hablando de los falsos maestros, Judas dice lo siguiente, Judas 1 del 8 al 10. No obstante, en esto nos deberíamos fijar nosotros. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y cuando habla de las potestades superiores, se está refiriendo a los demonios de Satanás. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, Miguel no se atrevió a profesar juicio de maldición contra Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfemos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hombre, si Miguel, que es el arcángel de la guerra, no se paró delante de Satanás y le dijo: te reprendo, sino le dijo: el Señor te reprenda. Y Pablo nos ha dicho, y Pedro nos ha dicho, y Juan nos ha dicho que nosotros somos un poco menor que los ángeles en poder y en fuerza. ¿Cómo entonces fuimos tan testarudos de pararnos supuestamente en un encuentro y decir: te echo fuera por el dedo de Dios? ¿Están entendiendo lo irracional de esto? Hoy yo no podía solo presentarles la postura de los que ignoramos consciente o inconscientemente a Satanás, sino de los que lo ven en todo lado y por verlo en todo lado se creen con la autoridad de reprenderlo. Esa es la manera de pelear la guerra espiritual al día de hoy. Lutero dijo lo siguiente: contrario a Cristo y a los apóstoles, no podemos expulsar a los espíritus malignos de nosotros, y no debemos siquiera intentarlo. Debemos someternos a las Escrituras. Satanás odia las Escrituras más que cualquier otra cosa. De allí parte el himno que cantábamos hace 8 días, que se llama Castillo Fuerte: que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. La única arma de la armadura de Dios, eso lo veremos con más detalle días después, la única arma ofensiva de la armadura es la espada. ¿Y representa qué? La palabra de Dios. No son los gritos, no son la autoridad. No, eso no es. Es la palabra de Dios. Podemos ilustrar este peligro que sucede al día de hoy con ese poco de escenas fingidas, con lo que realmente es una posesión demoníaca. Hechos 19, 13 al 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exebas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyendo de aquella casa salieron desnudos y heridos. El direccionamiento escritural no es expulsar o exorcizar, es resistir la influencia de Satanás y los demonios estando sometidos a la palabra de Dios. Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros no nos podemos resistir a Satanás si no nos sujetamos primeramente a Dios. Uno de los peligros que trae las prácticas exorcistas en la iglesia del día de hoy es que puede llevar a una persona a alejarse de la realidad. Es muy peligroso hacerle creer a una persona que sus malas acciones y pensamientos se deben a una posesión demoníaca. Esta persona se puede obsesionar con ello y empezar a mostrar síntomas de falsa posesión, en la que de forma inconsciente imita los síntomas de una posesión real, incluyendo los cambios de voz, alteraciones, botándose al piso y aparentes cambios de personalidad. En conclusión,
Ni un extremo ni el otro enfrentan realmente al enemigo. Ni vivir una vida como si tuviera una batalla dentro de mí, pero no la tuviera fuera de mí. Como también vivir una vida centrada en que solo el diablo es el causante de todo lo que me sucede. Como dice Joel Vicky, hoy es el momento oportuno para que los evangélicos centrados en la palabra promuevan una visión balanceada de Satanás y de los demonios, que evite tanto la negación o la obsesión. Decía también el puritano Thomas Brooks, y con eso termino: Cristo, la Escritura, su propio corazón y las estratagemas de Satanás son las 4 cosas primordiales que usted debe estudiar y buscar entender en primer lugar y con mayor determinación para poder librar la guerra espiritual. Vamos a ver. Señor, en esta mañana yo te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Te pido perdón si en algún momento militamos en alguno de estos dos extremos. Si aunque conocíamos que Satanás existía, lo negamos voluntariamente en nuestra práctica de fe. También perdónanos, Señor, si en algún momento, andando en nuestra ignorancia, quisimos resistir a Satanás en las fuerzas humanas, como lo dice Judas, ignorando y aún blasfemando de las potestades superiores. Señor, solo nos resta estudiar tu palabra, entender que estamos firmes en Cristo, sujetarnos a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Te damos muchas gracias por tu palabra y permítenos tener luz en lo que acabamos de ver hoy, pero también que tu Espíritu siga actuando en nosotros para que podamos aplicar en nuestra vida diaria esto. Ponemos delante de ti los estudios que siguen más adelante para que sigas trabajando en este tema en la congregación y en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.